Estaría con un, ¿cómo se llama? Con un libro, ¿viste? Como hacen esas entrevistas que son re cool todos. Que se sientan con el libro acá. Sí, eso no está en este canal. No me vengan con, ¿viste? Toda esa cosa de anotadas las preguntas y después no te dicen nada que ver. Bueno, bienvenidos al canal de YouTube. Patricio Talavera está hoy con nosotros, que además es director, en realidad, bueno, docente de la UBA y además especialista en sistemas electorales. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo estás, Male? ¿Todo bien? Un gusto. Bueno, un gusto. En realidad, a ver, yo no te conocía, fui a la UBA, me recibí de politólogo en la UBA, no fuiste docente mío. Pero Por poco, sí. Pero te encontré en Twitter. Exacto. Sí, digamos, como mecanismo de divulgación, de tratar de pasar lo académico a lo más llano, sirve un montón. Bueno, sirve muchísimo porque te conocí justamente por tus hilos sobre sistemas electorales. Y es un tema que muy poco se difunde en el día a día del politólogo. Viste que hoy la carrera de la gente muchas veces se pregunta de qué trabaja un politólogo y demás. Hay muchas ramas, pero la ingeniería electoral es clave para poder determinar quiénes van a ser los próximos, quienes van a gobernar en el país. No sé si estás de acuerdo un poco con esto. Sí, porque digamos, todo sistema electoral, no hay sistema electoral neutro. Uno puede decir, bueno, vayamos hacia un sistema electoral construido de manera justa para todos los actores. Eso es imposible porque todo sistema electoral tiene sus sesgos y las personas que diseñan el sistema electoral están influidas siempre políticamente y de alguna manera toda reforma electoral tiende a beneficiar al reformista en algún punto. Lo que se puede hacer en todo caso es tratar de matizar, de acotar, de amortiguar esos efectos, pero no hay una reforma electoral neutra. Excelente. Bueno, un tema que nos trajo acá, que creo que es el disparador y el foco de la entrevista, fueron las declaraciones de Cristina Kirchner sobre la modificación de la Constitución Nacional y sobre el periodo, sobre cada cuánto hay que votar, ¿no? Ella dijo, no, es una locura votar cada 2 años, esto hay que cambiarlo. ¿Qué es lo que opinás al respecto y qué alternativas hay al sistema que encontramos hoy? A ver, el sistema de votar cada 2 años, primero, no somos una rara avis. Países desde Bélgica a México mantienen una frecuencia electoral bastante importante. Ahora, ¿por qué, digamos, existe ese sistema? Ese sistema ayuda a la consolidación de un sistema de partidos que tenga 2 polos centrales. En el caso de Argentina, desde 1945 para acá, el polo peronista y el polo no peronista. Bien. ¿Por qué? Porque al ser una renovación escalonada del Congreso, ¿cuál es el efecto? El efecto es entorpecer la vida de los partidos que surgen como un relámpago, como un flash en una elección, donde de pronto tienen una muy buena votación, amparados en un cambio de opinión, pero después no tienen la estructura para replicar esa votación en la elección siguiente. Entonces, lo que se hace es, contando con eso, renovamos la mitad de diputados, 1/3 de senadores. Entonces, si vos lograste armar una auténtica estructura territorial y sos un partido federalmente representativo, podés caer, podés subir, pero vas a mantener un piso. Eso es lo que justifica que el radicalismo y el peronismo sigan siendo los ejes gravitacionales del sistema político argentino, de alguna manera. Las dificultades que ha tenido el PRO para salir de la General Paz, hoy justo está en un momento de reversión de esa tendencia, pero básicamente es un sistema diseñado, entre otras cosas, para amortiguar esas variaciones. El problema es que, claro, implica que hay un gobierno corriendo atrás de esa elección. Entonces la gobernabilidad está contaminada por una dinámica electoral donde vos llegaste y a los 18 meses comienza la campaña por las intermedias. Bueno, quiero entrar en ese punto porque uno de los puntos críticos a este sistema es el gobierno de turno siempre está en campaña, ¿no? Tiene 2 años y es poco tiempo para ver el impacto de una política pública. ¿Cómo estamos en relación a la región? Vos dijiste Bélgica, nombraste distintos países, pero ¿cómo se vota en la región y qué tan cerca está la Argentina del promedio? A ver, esto existe en otros países, pero de alguna manera en la región el formato más común es, tengamos una elección intermedia, sí, pero es una elección intermedia donde vamos a elegir cargos locales, gobernadores, intendentes, entonces vos impactás en la gobernabilidad, pero no alterás el juego de las bancas. Obviamente, si el gobierno que tenía, ponele, 12 provincias en la elección en la intermedia pasa y se queda con 6,
diputados y senadores no van a ser inconscientes o ignorar ese resultado y van a ajustar su comportamiento con el gobierno con respecto a ese resultado. Pero el gobierno no es que vos perdiste 15 bancas de golpe o 30 bancas de golpe, porque no se eligió Senado o diputados. Uruguay despegó, por tomar un caso típico, Uruguay despegó de las elecciones subnacionales de la elección general, la van a tener ahora en mayo, el balotaje fue ahora en noviembre. Contale a la gente que es una elección subnacional. Elección subnacional, ¿por qué para Uruguay digo subnacional y no provincial? Porque Uruguay es un país que no tiene provincia, tiene departamentos. Entonces ese escaloncito de presidente, gobernador, intendente, Uruguay no lo tiene, pasa de presidente a intendente derecho. Brasil, que este año tuvo elecciones municipales. También hay razones históricas. Brasil es un país fundado a partir de capitanías virreinales, con epicentro en las grandes ciudades. El sistema, la base del sistema político brasileño son las ciudades. En Argentina no. El intendente es una adenda, un agregado, un satélite del gobernador. No somos una democracia de 3 niveles, somos una democracia de 2. Entonces, ¿por qué fracasó el Frente Renovador de Massa en 2013 y 2015? Que después incorporó ese aprendizaje, lo cambió y cambió de estrategia. Porque la apuesta era generar un intendentismo. No existe el intendentismo. Somos una democracia de 2 niveles, no de 3. Entonces, por eso algunos países que tienen otras características históricas, institucionales, culturales, ponen como elección intermedia las elecciones locales, provinciales, municipales. Nosotros no tenemos ese background, entonces que elegimos, entre otras consideraciones, tener la renovación legislativa a medio término de la presidencial. Y también hay una cuestión histórica. ¿Por qué ahora estamos notando la gotera y no hace 15 años atrás? Eso es así porque el eje del sistema político se ha ido corriendo de la presidencia de la nación hacia el Parlamento, sin tener parlamentarios profesionales ni una estructura de carrera parlamentaria estable. Entonces tenemos presidentes cada vez con más dificultades para acumular poder político y vemos cómo el Parlamento se va transformando paulatinamente en el centro gravitacional de los debates, de los cruces políticos de todo el sistema. Pero vos, ¿por qué crees que se realizó ese corrimiento? Porque para verlo en la práctica, ¿no? Hoy tenés a un presidente de la Libertad Avanza con una hiperminoría, casi en ambas cámaras, te diría que están peor en el Senado. Pero digo, ¿por qué crees que se realizó ese corrimiento? ¿A qué se lo debes? Es un sistema político que no da resultados. Vale. O sea, llevamos 12 años de estancamiento económico. La gente vive peor que hace 12 años atrás. Eso no puede no tener resonancia en un sistema democrático más o menos sano. De alguna manera, a uno le preguntan, ¿la democracia argentina es sana o está enferma? Es sana y Milei es el recordatorio de que es una democracia sana, porque ¿cuándo es una democracia insana? Cuando la gente no tiene herramientas para cambiar a sus representantes, entonces solo le queda la violencia. La historia de los grandes grupos guerrilleros de los años 60, 70, 80 y más allá tiene que ver con que no se pudo canalizar el malestar, la desafección vía el sistema político, entonces ahí sale la violencia. La gente en la Argentina se inventó una opción y le depositó diciendo, estos últimos 20 años no fueron satisfactorios, vivo peor que hace 12 años atrás, quiero el cambio como sea. Entonces, que siga teniendo esa opción a mano, al margen de lo que uno piense, puede estar a favor, puede estar en contra, que siga la democracia argentina generando opciones para decir, no te gusta esto, acá te propongo otra cosa, es sano y habla bien del sistema político. Lo que pasa es que ya es un sistema político que requiere reformas, que requiere cambios y que de alguna manera la dinámica institucional se dio en la reforma del 94, en la Constitución de 1853. Digamos, ese auto necesita un servicio urgente. Claro. Necesita un cambio, servicio urgente. En mi caso de la moto, un cambio de cadena, por ejemplo. Por supuesto. El problema de los precios que están, ¿no? Hacer ese cambio. Claro. Sobre todo en Argentina, donde hacer una reforma constitucional no es tan simpático como hacerlo en Brasil, que reforman todos los años la Constitución, sino que es todo un mecanismo muy pesado. Hay 2/3 de las 2 cámaras, asamblea constituyente. Entonces, claro, es un ejercicio que para mover esa mole necesitas un montón de energía y un montón de
alianzas y cálculos cruzados. Sí, bueno, una constitución que está diseñada, ¿no? Para la alianza, para el consenso en la mayoría. Sí, demasiado. Sí, es que llega un punto de decir, bueno, desde la última reforma fue en el 94. Todos los países de la región reformaron después de nosotros en los últimos 30 años. Todos. Uruguay en el 97, Brasil una vez cada 18 meses, Chile acaba de pasar por 2 constituyentes, Perú trata reformas constitucionales, varias en los últimos años, como respuesta a su propia crisis. Sí, no le hace falta un refresh a nuestro diseño institucional. ¿Estamos en el mismo lugar que en el 83? Mi respuesta es que no. Mira, vamos con el tema de los incentivos. Es muy interesante lo que contás porque hablamos de que el sistema funciona y yo con eso coincido, pero digo, los cambios se necesitan. ¿Qué incentivos promulga o, a ver, qué incentivos hay en que la Cámara de Diputados, en este caso la Cámara Baja, se reforme la mitad y la de senadores a 1/3 cuando hay otros lugares donde se renueva, por ejemplo, la Cámara Baja de forma completa? A ver, es que si vos renovás por partes, vos estás poniéndole un tope a la fragmentación de alguna manera. Por esto que estábamos hablando del efecto de amortiguamiento, de, digamos, si vos renovás toda la cámara completa, maximizás el efecto de un cambio abrupto del sistema. De pronto tenés una fuerza que medía 0,1 y pasa a tener 35, no es lo mismo 35 sobre la mitad de diputados que 35 para toda la cámara por los 4 años. El efecto de mediano plazo es totalmente distinto. ¿Pero también le puede llegar a dar mucho más poder al presidente, en ese caso, al Ejecutivo? No, no necesariamente, porque si Milei hubiese tenido el 30% de la Cámara de Diputados, estamos en la misma. Iba a tener que negociar en el Congreso. Okay. Entonces, y además también te demuestra que necesitamos mecanismos extra para amortiguar algo que es muy complicado, que Milei lo está padeciendo como gobierno, que lo padecen un montón de gobiernos hoy, que es la fragmentación política. O sea, está esa idea de que más partidos es mejor democracia. No, de hecho es peor democracia. ¿Por qué? Porque, como me comprenderán los padres de familia numerosa, si vos tenés que conciliar entre 2 hermanos es una cosa, si tenés que conciliar entre 9 es otra muy distinta. Los costos de transacción cuando tu coalición es de 2, de 3 son 1, que cuando tu coalición es 2, 4, 6 u 8 son totalmente distintos. El Parlamento argentino tiene una enorme y desproporcionada cantidad de monobloques. De un señor que dice, yo represento una voz, me separo de un bloque más grande y hago mi propio bloque. Entonces tenemos un montón de maxiquioscos cuando lo que necesitamos es pocas fábricas. Y mayor cohesión. Y mayor cohesión. Entonces, obviamente, eso repercute en la actividad legislativa, repercute en la capacidad de generar leyes, repercute en la calidad de las leyes, porque entonces yo tengo que negociar con vos. Llego a un acuerdo. Después voy a negociar con ella. Y resulta que ella me pide, no, pero la condición B que vos le concediste a ella no va, ¿eh? Entonces yo voy a negociar con él. Y él me dice, la condición A y B que le concediste a ellas no van más. Entonces yo tengo que hacer toda una tarea de conciliación costosa, deformante. O sea, lo que no puede ser es que uno de los problemas de la política pública en Argentina, que es la fragmentación producto de la negociación parlamentaria. Yo vengo con una propuesta, una política agrícola, industrial, lo que sea, para todo el país, y se termina definiendo si yo hago una rotonda en Orán. No, es que no se puede así. Entonces terminamos los programas de incentivo locales, digamos, a las pequeñas industrias, a la yerbatera o lo que sea. Entonces terminamos fragmentando las políticas para obtener una ley que sale del Congreso. ¿Por qué? Porque hay un montón de partidos que tienen su clientela muy concentrada. Entonces responden a sus votantes en tal provincia. Y si eso implica fragmentar un conjunto de ideas para el resto del país, no importa. Claro, perdés el proyecto nacional. O sea, termina siendo un proyecto fragmentado. Termina siendo una junta de comadres que se arrancan los pelos para obtener mayores beneficios. Claro. Entonces no hay un incentivo a la estabilidad de políticas, a la cohesión, a tener partidos políticos fuertes que tengan vocación de mayoría y no tengan vocación de garantizar pequeñas parcelas de poder. El sistema proporcional versus sistema mayoritario. Claro, entonces de alguna manera eso es un problema. Y tenemos democracias que tienen una gran estabilidad que no zafan de los cuestionamientos porque no estamos en una época para zafar de cuestionamientos. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, que tienen sistemas partidarios más estables y que además pueden representar a las minorías. Estamos viendo en las noticias la enorme crisis que hay en Francia. Francia tiene uninominal
y tiene un montón de partidos representados en la Asamblea Nacional. Entonces no es incompatible. Bueno, vamos a meternos ahora de lleno, creo que es el tema top. Vinieron y dije, este tema quiero que entre en la entrevista, que tiene que ver con el sistema uninominal que es tan cuestionado acá en la Argentina, y en realidad porque creo también que en la historia ha sido mal utilizado. Pero contale un poco a la gente qué es el sistema uninominal en palabras fáciles, de forma fácil, y por qué crees que es un sistema que puede llegar a funcionar acá. Si yo te pregunto a vos, ¿quién era la tercera persona que figuraba en la lista que elegiste en 2021? ¿Vos qué me respondes? No me acuerdo. Y sos el 0,0000001% de la población más sobreinformada del país. Si yo voy a Elba, en Rafael Calzada, y le hago la misma pregunta, lo más factible es que no se acuerde ni siquiera el primero. Eso para comenzar. Entonces, ¿qué es un sistema uninominal? Yo elijo a una persona que vive en mi distrito, y por tanto si me lo cruzo en el kiosco lo puedo putear con libertad porque me está representando a mí, para que vaya al Congreso y sancione leyes. Es la posibilidad del conocimiento directo del candidato, donde no es suficiente, ay no, pero aparece en la foto al lado, es el tercero de la fotito. No, pero uno no elige así. O, digamos, uno no puede rasgar la boleta diciendo, no, pero apareció uno que no... No, la boleta es un continuado, es un compuesto, que claro, no se puede. En el sistema uninominal es un distrito, un representante. Con lo cual, vos elegís entre personas que vos conocés y que se tienen que dar a conocer no atendiendo las demandas de toda una provincia que es muy distinta. Por ejemplo, el que vive en Mar del Plata no tiene la misma demanda que vive en Bahía Blanca o el que vive en Tapalqué, sino un candidato que o vive en Mar del Plata, o vive en Tapalqué, o vive en Bahía Blanca y por tanto conoce las necesidades porque pertenece a la dinámica política local. Es la idea de voto a un vecino. Bueno, ¿y por qué tiene tanta mala fama? ¿Qué fue lo que hizo que la gente te diga, che, el distrito uninominal, o en realidad entre los expertos, no es un sistema que se pueda aplicar hoy en la Argentina? Primero hay razones históricas y después hay razones ideológicas. Las razones históricas es que Argentina probó dos veces el sistema uninominal, rapidito y al trote, tampoco que tuvimos 30 años haciendo un testeo como pasa con la PASO, donde uno dice, bueno, después de 10 años ya tenemos un test bastante bueno para sacar conclusiones. El primer sistema uninominal fue en 1900, a principios del siglo XX, donde Argentina no era ni siquiera una democracia propiamente dicha. Y la segunda fue un intento de manipulación de Perón sobre las circunscripciones de la capital para afectar el voto no peronista. Pero los tiempos pasaron, Perón no tenía la Cámara Nacional Electoral como un árbitro, como hoy lo tenemos desde 1962, Perón cae en el 55. Entonces son ejemplos históricos muy tirados de los pelos. Y en segundo lugar, ideológicas. Seguimos pensando que los recursos son infinitos y que hay lugar para todos. Eso no es así. ¿Por qué? Porque los recursos son finitos y a la hora de construir representación no hay 50 formas de pensar, 50 partidos nacionales, son 50 formas de pensar distintas la vida política nacional. ¿Hay 700 partidos provinciales? ¿Hay 700 formas distintas de pensar el país? No. Entonces hay que maximizar para que una representación cabal y eficaz se dé lugar vía los partidos. Que no podemos tener 35, 30 partidos. Esto Brasil lo entendió muy bien hace un par de años. Llegó a tener el Parlamento con la mayor fragmentación de Occidente. 36 partidos representados. Dificulta la eficacia. ¿Por qué? Porque además, yo a vos te voto como candidata, salís elegida. Pero resulta que yo te voté en base a una serie de promesas que después vas al Congreso y no la podés cumplir porque o te la licúan en el Congreso o te la obstruyen. Entonces al final yo, a la elección siguiente, yo te voy a decir, Male, ¿me cumpliste? No, lo que pasa es que el Partido de la Integración Social Salteña me dijo que no me importa, no me cumpliste. Afectás una cuestión fundamental en la democracia, que es la rendición de cuentas. Entorpeces que me cumplan. El accountability. Claro. Sí, es fundamental. Yo te voté y vos no me cumplís, pero porque además vos no me podés cumplir. Porque el sistema, al fragmentarse tanto, te obliga a renunciar a tu promesa de campaña. Bueno, mira, es muy interesante esto que está contando. Yo, para mí, tiene que haber, porque acá hay un montón de... Digo, no es únicamente cambiar el sistema, y es lo que vos decís, ¿no? Tomar un muestreo, 10 años de paso, bueno, ya tenemos, pero vos tenés acá, bueno, nombraste 1900, pero el caso de Perón fue un caso único. Entonces,
Ahora te llevo a esto último, como para cerrar. Recién estaba repasando lo que hizo el kirchnerismo, más que nada, porque fueron, digamos, de los últimos 20 años, 16 que estuvieron gobernando, y los distintos cambios que fueron realizando, no tan fuertes, pero sí en materia electoral, por ejemplo, lo que sucedió con las listas sábana, lo que sucedió con las colectoras, lo que sucedió también, esto fue 2005, 2007, 2009, nacionalizar las elecciones. Digo, ¿cómo afecta eso a un sistema electoral? ¿Es sano para un sistema electoral estos mini cambios que no tienen reformas grandes dentro de la Constitución como son estos cambios de sistema? A ver, en gran medida uno no, en este tipo de cosas, como en otras vinculadas a políticas públicas, uno no hace lo que quiere, sino lo que las circunstancias le dejan hacer por los recursos que tiene y las alianzas que puede tejer. Lo que se intentó de alguna manera es ordenar un problema crónico que es en la Argentina, que es la generación de sellos de goma. Entonces, las PASO fue quizás el intento más grande después de la reforma del 94 de moldear eso. Y suficiente. ¿Por qué? Porque, en mi visión, el problema es, en primer lugar, que seguía siendo permisiva con los partidos chicos. 1,5 de umbral en la PASO no es nada que un hijo de vecino no pueda alcanzar. Bueno, algunos no alcanzaron, pero es muy bajo. Pero cobraron. Y esa es otra. Pero cobraron, es verdad. Entonces vos tenías casos de partidos que recibían una cantidad de dinero, imprimían las boletas en un papel súper berreta, se embolsaban lo que les sobraba, súper berreta porque era barato, embolsaban lo que les sobraba y hacían el negocio, y hacían una empresa de eso, de un emprendimiento de sellos de goma, ofreciéndolos. Expert ha comentado brevemente su experiencia, que ha sido bastante ilustrativa, buscando partido para 2019, por ejemplo. Claro. Entonces, fue un intento de ordenamiento, fue un intento de reforma y fue una oportunidad para la clase dirigente, porque hay una cuestión importante. Las PASO fue, bueno, démosle incentivos a la clase dirigente para arreglarse y crear alianzas más grandes. Argentina no es una democracia de partidos, Argentina es una democracia de alianzas. Porque uno cuando entra al cuarto oscuro no dice partido fulanito. ¿Dónde está la lista 3 del 83, del 85? Es alianza frente X. Bueno, esa oportunidad se le dio. No funcionó. No funcionó en términos de coordinación, solamente en la categoría presidencial. En el resto de las categorías, o sea, la ley tiene que ser evaluada en todas las categorías. No, bueno, pero en esta categoría salió más o menos bien. Bueno, sí, pero no. Entonces, tuvo un impacto marginal, a un costo muy grande de convocar a la población obligadamente. No es porque me parezca mal votar muchas veces, sino si vamos a hacer eso, que sirva, que dé resultados, no resultados marginales y poco significativos. Se le dio esa oportunidad a la clase dirigente, no le encontró la vuelta a una representación cabal y a dar resultados a la población, y bueno, ahora tenemos partidos políticos desprestigiados. Ahora no tiene mucho sentido darle ese instrumento, decir, vos coordinate para representarme. Bueno, no, me di cuenta que vos te coordinás como el traste. Así que hay que ir hacia otro mecanismo. Y además también hay una cuestión hay una reflexión que me parece importante. En una época de la inmediatez, de la autoinformación, estamos en un medio de autoinformación, los partidos pueden seguir pensando en, vos dame mi voto y después yo veo lo que hago. Un depósito ciego donde yo después te rindo cuenta, después hablamos. O vamos a necesitar algo más próximo, más personalizado, que sea más adaptable a las necesidades del consumidor elector. Me parece que ese punto, ese aspecto tiene que ser tenido en cuenta para pensar en una reforma mucho más macro que la que hemos visto hasta acá. Me parece, bueno, hay temas que me quedan. Hablaste sobre, vamos a decirlo, obligar a la gente, me queda voto voluntario obligatorio, ¿qué es lo que pensás? Último chiquitito, reflexión sobre la boleta única. Voto voluntario. No porque Bélgica hace poquito hizo un experimento, votó municipales y europeas el mismo día, las europeas obligatorias y las municipales voluntarias. La participación se fue a pique en las municipales. El voto obligatorio es necesario para dotar de una legitimidad estable en el tiempo al sistema.
Bueno, como le pasó a Chile, incluso. Exacto. Chile tuvo que volver a la idea del voto obligatorio porque si no termina siendo una democracia que representa los intereses de los votantes más motivados políticamente y por tanto con mayor intención en ir y votar. Y casualmente hay una relación directa entre nivel socioeconómico y más movilizados. Entonces termina siendo una democracia que puede llegar a estallar votando opciones antisistema porque excluye estructuralmente a sectores desposeídos, marginados, poco favorecidos. Ahora, y en cuanto a lo segundo, la boleta única es un poco un sinceramiento y un poco poner orden en la casa. Un poco es un sinceramiento porque de alguna manera el sistema reconoce que las corporaciones políticas no están logrando una coordinación efectiva para representar a las personas, entonces te cedo algo, que es cambiar de voto entre categorías si vos querés. Entonces te doy un poquito de libertad porque me doy cuenta que la lista partidaria, que es una lista que viene en bloque, donde muy pocos cortan la boleta porque está diseñada para dificultar el corte de boleta. Bueno, en este caso te doy más libertad al votante para elegir y además terminamos con algo que hace muy costoso para los partidos, sobre todo si tenés partidos en crisis como nosotros, que es diseñar toda la arquitectura de fiscales. Entonces, claro, la Libertad Avanza, que es un partido que ganó una elección, necesitó fiscales del PRO para la segunda vuelta de 2023. El peronismo ya en su propia situación necesitó hacer grandes esfuerzos logísticos también en 2023 para cubrir territorio para fiscales. Entonces es todo muy pesado. La boleta única implica que no haya fiscales, no, que los haya concentrados en lo que importa, que digamos, minimizar para maximizar recursos de los partidos políticos. Excelente, excelente. ¿Dónde te pueden encontrar en Twitter? Mi Twitter es @talavera, 3_ juntos, porque el hecho de tener un apellido que coincide con una ciudad española es malo, no se los recomiendo. Yo tengo de los ríos, pero es español, habla de los, claro, de los ríos. De la naturaleza. Listo, me llamaba Sánchez Valencia y tenía el mismo problema. No había problema, pero justo Talavera. Justo Talavera, así que la Municipalidad de Madrid me cagó. Así que me pueden encontrar en Twitter, donde yo, digamos, suelo hablar de estos temas y estar más activo. No, me encanta, así que te agradezco que te hayas, bueno, se hayan acercado. Acá también hay gente detrás de cámara, aunque no la vean. Y bueno, espero también una segunda porque esto me parece que trae mucho más, es mucho más profundo de lo que se trata a veces. Hay mucho desconocimiento, así que bueno, espero que haya una parte 2. Encantado. Gracias.